celebrar el fin del año escolar en una tranquila casa de Calgary. Al amanecer, los 5 estaban muertos. No hubo advertencia, ni discusión, ni escape, solo un invitado que creía que sus amigos eran algo completamente distinto. En las primeras horas del 15 de abril de 2014, una tranquila calle residencial del noroeste de Calgary se convirtió en escenario de uno de los actos de violencia más devastadores en la historia universitaria de Canadá. El barrio de Brentwood, conocido por sus calles arboladas y alquileres estudiantiles cerca de la Universidad de Calgary, no era un lugar asociado al miedo. Era un lugar de parciales y finales, casas compartidas y reuniones de fin de semestre donde los estudiantes intentaban, por un momento, soltar la presión que marcaba sus vidas. Esa noche de lunes, una casa en Brentwood estaba llena de jóvenes haciendo exactamente eso. El año académico terminaba. Los exámenes habían acabado o estaban por terminar. Algunos se preparaban para graduarse, otros para volver a casa en verano. La música sonaba suave. Las conversaciones se cruzaban en la cocina y la sala. La gente entraba y salía, saludando amigos, presentando compañeros, riéndose del año que habían superado juntos. Al amanecer, 5 de esos estudiantes estarían muertos. Este documental es sobre ellos. Es sobre lo que vivieron, cómo sus vidas se cruzaron en una sola noche y cómo una reunión pensada para cerrar un ciclo se convirtió en el inicio de un largo ajuste de cuentas, para las familias, para la justicia y para un país obligado a enfrentar los límites de la responsabilidad penal ante una enfermedad mental grave. Las víctimas eran todas personas jóvenes, cada una en un punto distinto de su camino académico y personal, pero unidas por la amistad y una comunidad compartida. Zachariah Radwell, de 19 años, era estudiante de primer año en la Universidad de Calgary. Era conocido por su humor fácil y su habilidad para hacer amigos rápido. Para quienes lo querían, Zachariah era amable, abierto y leal. Tenía planes que iban mucho más allá de su primer año, ideas de viaje, estudio y un futuro que, como a muchos a su edad, se sentía amplio. Josh Hunter, de 23 años, era estudiante de Derecho con mente aguda y fuerte sentido de justicia. Sus amigos lo describían como reflexivo y con principios, alguien responsable sin perder la calidez. Eligió el derecho no solo como carrera, sino como forma de aportar a la sociedad. Su presencia en la fiesta era cercana y bienvenida. Katrina Montgomery, de 27 años, era mayor que muchos allí, estudiante de posgrado e investigadora enfocada en ayudar a otros. Era conocida por su compasión e inteligencia, por escuchar y cuidar. Katrina ya había construido una vida con propósito y empatía, y era respetada por pares y profesores. Jordan Segura, de 22 años, estudiaba sociología y se interesaba por las personas, cómo vivían, cómo se conectaban, cómo se formaban las comunidades. Era curioso y observador, atento a su entorno. Sus amigos recordaban su calma y su capacidad para unir personalidades distintas. Connor Stevenson, de 23 años, era atleta y estudiante, con espíritu competitivo equilibrado por generosidad. Era decidido, disciplinado y solidario. La vida de Connor giraba en torno al trabajo en equipo, dentro y fuera del campo, y llevaba ese sentido de responsabilidad a sus amistades. Ninguno esperaba peligro al llegar a la casa esa noche. Nada del entorno sugería riesgo. La vivienda era un alquiler estudiantil típico de Brentwood, como muchos en la zona, compartido por universitarios entre rentas, tareas y rutinas académicas. La fiesta no era inusual, una reunión con invitación, de amigos y conocidos, no pública, no caótica ni fuera de control. Entre los invitados estaba Matthew DeGroote, de 22 años, también estudiante de la Universidad de Calgary. Había sido invitado, no era un extraño ni un intruso. Para quienes lo conocían, Matthew era inteligente y capaz en lo académico. Provenía de una familia ligada a la policía, su padre era un alto oficial del Servicio de Policía de Calgary. En apariencia, su vida parecía estable, ordenada y prometedora. Lo que muchos no entendían esa noche era que Matthew DeGroote luchaba con una enfermedad mental grave. En las semanas previas al 15 de abril, su conducta se había vuelto cada vez más errática. Experimentaba paranoia y delirios, aunque la profundidad y el peligro de su estado aún no eran plenamente reconocidos. Como en muchos casos de psicosis no tratada o en aumento, las señales eran fragmentarias,
preocupantes en retrospectiva, pero no claramente catastróficas en el momento. En la fiesta, no había indicios inmediatos de que algo estuviera mal. Los invitados hablaban, se movían por la casa y compartían el ritmo normal de una reunión social. La cocina, a menudo el centro de estos eventos, fue un punto para conversar, recargar bebidas y quedarse en pequeños grupos. Arriba y abajo, las charlas siguieron hasta tarde. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la vida de todos los vinculados a esa casa. Tras los hechos, la comunidad de Brentwood despertó con cinta policial, luces intermitentes y un silencio cargado de shock. La noticia de los apuñalamientos se difundió rápido por Calgary y luego por el país. Se organizaron vigilias casi de inmediato. Fotos de las víctimas aparecieron en rejas, muros del campus y redes sociales. La Universidad de Calgary bajó sus banderas y abrió servicios de apoyo mientras los estudiantes intentaban procesar lo ocurrido a personas que podrían haber sido cualquiera de ellos. Pero antes de los titulares, de las salas judiciales y del debate nacional, solo había un grupo de estudiantes al final del año académico, jóvenes que confiaban en su entorno, confiaban entre sí y creían estar a salvo. Poco después de la medianoche del 15 de abril de 2014, la casa en el barrio Brentwood de Calgary seguía llena. Los invitados se movían entre habitaciones, algunos sentados en los sillones, otros de pie en la cocina, conversando en grupos que cambiaban constantemente. El ambiente era relajado, despreocupado. Para muchos, era la última reunión social antes del fin de los exámenes y el inicio del verano. En algún momento de la noche, Matthew DeGroote entró a la cocina. No había nada extraño en sí mismo. Las cocinas en fiestas estudiantiles eran puntos de reunión, lugares para hablar en voz baja o alejarse del ruido. Pero allí, DeGroote tomó un cuchillo grande de un cajón. Según los hallazgos judiciales posteriores, no fue un arranque de ira ni provocación. Era el inicio de un ataque impulsado por delirios. Sin advertencia, apuñaló a Zachariah Radwell. Zachariah tenía solo 19 años. El ataque fue súbito y violento, dándole poca oportunidad de comprender lo que ocurría. Los que estaban cerca quedaron atónitos, confundidos por el cambio abrupto de una conversación normal al caos. Se escucharon gritos. Algunos intentaron intervenir, otros se paralizaron, incapaces de procesar la realidad frente a ellos. A medida que el pánico se extendía, DeGroote continuó. Josh Hunter, que estaba cerca, fue apuñalado después. Josh, estudiante de Derecho, intentó escapar de la casa. Logró salir, cayendo en el césped. Los vecinos luego informaron haber escuchado gritos y visto gente correr. La violencia se había extendido más allá de las paredes, rompiendo la ilusión de que estaba contenida o era accidental. Dentro de la casa, el miedo superaba a la comprensión. Los invitados corrían en distintas direcciones, algunos buscando salidas, otros escondiéndose en habitaciones o detrás de puertas. El diseño familiar y ordinario de la casa se volvió un laberinto. Los gritos, pasos y la confusión resonaban por pasillos que minutos antes se sentían seguros. DeGroote se movía por la casa de manera metódica. Atacó a Jordan Segura, apuñalándolo dentro de la vivienda. Jordan tenía 22 años, estudiaba sociología y era conocido por su calma. No provocó el ataque. No hubo discusión ni altercado. La violencia era indiscriminada, dirigida a personas que, según los delirios de DeGroote, no eran humanas. Connor Stevenson, de 23 años, también fue apuñalado dentro del hogar. Connor, atleta y compañero de equipo, era fuerte, pero el elemento sorpresa y la ferocidad del ataque lo dejaron gravemente herido. Los sobrevivientes luego describieron una sensación abrumadora de incredulidad, que esto estaba ocurriendo, y que alguien que conocían era responsable. Katrina Montgomery, de 27 años, también fue atacada. Katrina era estudiante de posgrado e investigadora, muy respetada por sus pares. Al igual que los demás, estaba desarmada, desprevenida y ajena al peligro inminente. Su ataque fue parte de la misma secuencia ininterrumpida de violencia que recorría la casa. En cuestión de minutos, la fiesta se convirtió en una escena de terror. Algunos invitados lograron escapar y correr a casas vecinas, golpeando puertas y pidiendo ayuda. Otros llamaron al 911, con voces temblorosas al tratar de explicar lo que ocurría.
Los operadores luchaban por entender la situación a partir de llamadas fragmentadas y llenas de pánico, describiendo apuñalamientos, múltiples víctimas y un sospechoso todavía presente. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. La policía de Calgary encontró estudiantes heridos, sangre en el césped y sobrevivientes en shock. Los paramédicos intentaron salvar vidas, pero la gravedad de las heridas dejó poco por hacer. 5 jóvenes, Zachariah Rapwell, Josh Hunter, Katrina Montgomery, Jordan Segura y Connor Stevenson, fallecieron a causa de las heridas de arma blanca sufridas durante el ataque. Matthew DeGroote no huyó. Tras los ataques, salió de la casa y fue encontrado cerca. Al ser confrontado por la policía, hizo declaraciones de inmediato alarmantes. Según registros judiciales, habló de hombres lobo y vampiros, creyendo que las personas que atacó no eran humanas y representaban un peligro. Su discurso era desordenado, su pensamiento desconectado de la realidad. Fue detenido sin violencia adicional. Al amanecer, el barrio Brentwood quedó en silencio. La policía aseguró la casa como escena del crimen. Cinta amarilla bloqueaba la calle. Marcadores de evidencia se colocaron en el interior y exterior de la propiedad. Los objetos cotidianos de un hogar estudiantil, zapatos junto a la puerta, vasos sobre las mesas, chaquetas en sillas, quedaron congelados en su lugar. Ahora parte de una escena que los investigadores analizarían durante meses. Para las familias, la noche terminó con llamadas que nadie espera recibir. Padres fueron despertados a primeras horas y notificados de la pérdida de sus hijos. Para amigos, compañeros y compañeros de cuarto, el shock llegó en oleadas, incredulidad seguida de dolor, y luego la lenta realización de que 5 vidas habían terminado en un lugar que debería haber sido seguro. La comunidad universitaria despertó entre sirenas, alertas de noticias y confusión. Rumores se propagaron antes de los detalles confirmados. Se cancelaron clases. Los centros de apoyo abrieron. Los estudiantes se reunieron en silencio, tratando de entender cómo una celebración de fin de año se convirtió en la masacre estudiantil más letal de la historia de Calgary. Lo que permanecía incierto en esas primeras horas era por qué ocurrió. No hubo disputas conocidas, ni venganza personal, ni advertencia que explicara la magnitud de la violencia. Las únicas respuestas inmediatas vinieron de las propias palabras del acusado, palabras que señalaban no un motivo convencional, sino una mente dominada por la psicosis. En las horas posteriores a los apuñalamientos, la policía de Calgary enfrentó una escena amplia y emocionalmente abrumadora. La casa en Brentwood permaneció sellada como escena del crimen. Los investigadores trabajaron habitación por habitación, documentando cuidadosamente manchas de sangre, heridas de cuchillo y los movimientos del agresor y las víctimas. Cada objeto fue fotografiado, catalogado y preservado. No era solo una investigación por 5 muertes, sino sobre cómo estalló tanta violencia sin aviso en un entorno social conocido. La policía confirmó rápidamente que el sospechoso, Matthew DeGroote, había sido detenido cerca del lugar y que no había amenaza continua para el público. La atención se centró de inmediato en establecer una línea de tiempo clara. Decenas de testigos estaban presentes en la fiesta, muchos traumatizados. Los oficiales realizaron entrevistas durante todo el día y la noche, ensamblando recuerdos fragmentados marcados por el pánico y el shock. Los sobrevivientes describieron gritos súbitos, personas corriendo, puertas golpeando y confusión sobre por dónde escapar. La secuencia de ataques se clarificó a medida que se comparaban testimonios y se analizaba la evidencia física. Los investigadores confirmaron que el arma usada era un gran cuchillo de cocina tomado dentro de la casa. No había indicios de que lo hubiera traído consigo, reforzando que el ataque fue impulsivo y no planeado en el sentido convencional. Tampoco se halló evidencia de que alcohol o drogas hubieran desencadenado la violencia, un detalle que complicó las primeras suposiciones. Al centrar la atención en el sospechoso, la policía comenzó a revisar el comportamiento reciente de Matthew DeGroote. Se entrevistó a amigos, compañeros y familiares. Surgió el retrato de un joven que había ido deteriorándose mentalmente en las semanas previas al 15 de abril. Según testimonios posteriores, DeGroote experimentaba paranoia, pensamiento desorganizado y delirios grandiosos. Creía que estaba siendo probado o vigilado. Pensaba que los demás no eran quienes aparentaban ser. Crucialmente, los investigadores no encontraron conexión entre las víctimas y algún resentimiento personal de DeGroote.
No fueron atacadas por conflictos personales, fueron elegidas por estar presentes. Este hallazgo orientó el caso desde el inicio, alejando la hipótesis de venganza o ira y apuntando a una grave crisis de salud mental. En pocos días, de Groot fue formalmente acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado. Los cargos reflejaban el número de víctimas, no la premeditación tradicional. Según la ley canadiense, el proceso judicial planteó de inmediato preguntas sobre su estado mental al momento del crimen. Estas preguntas se volvieron centrales. Se ordenaron evaluaciones psiquiátricas. De Groot fue trasladado a un centro de salud mental seguro para su examen. Varios psiquiatras forenses lo evaluaron extensamente, revisando su historial médico, comportamiento y declaraciones antes y después del ataque. También analizaron mensajes de texto, registros académicos y testimonios de quienes interactuaron con él semanas antes. Los hallazgos fueron consistentes. Al momento de los apuñalamientos, Matthew de Groot sufría un episodio psicótico. Tenía esquizofrenia no tratada. Según los expertos, creía que luchaba contra seres sobrenaturales, hombres lobo y vampiros, y que matarlos era necesario para protegerse a sí mismo y a otros. En ese estado, no podía comprender la incorrección moral de sus actos ni sus consecuencias reales. Para los investigadores, esta conclusión no disminuyó la gravedad del crimen, pero alteró fundamentalmente cómo se manejaría en el sistema judicial. En Canadá, la responsabilidad penal depende no solo de lo hecho, sino de la capacidad mental del acusado en ese momento. El umbral legal es alto y la carga de la prueba recae en la defensa. Durante las audiencias previas al juicio, las emociones fueron intensas. Familias de las víctimas asistieron a los procedimientos, escuchando cómo un lenguaje clínico describía la muerte de sus hijos, hermanos y amigos. El concepto de ser hallado no criminalmente responsable por trastorno mental, frecuentemente malinterpretado, generó profundo dolor y frustración. Muchos temían que significara ausencia de responsabilidad. Investigadores y fiscales continuaron construyendo el registro de hechos. Los informes de autopsia confirmaron que cada víctima murió por heridas de cuchillo, sin evidencia de lucha prolongada en la mayoría de los casos. Los ataques fueron rápidos, brutales y caóticos. Los análisis toxicológicos no mostraron sustancias que explicaran el comportamiento del sospechoso. Videos de vigilancia de la zona ayudaron a establecer movimientos, sin contradecir testimonios. La investigación policial concluyó relativamente rápido comparada con el proceso judicial posterior. No había dudas sobre quién cometió los actos, cómo se realizaron o cuándo ocurrieron. Las preguntas sin responder no eran sobre identidad, sino sobre responsabilidad. Durante este periodo, la comunidad de Calgary permaneció visiblemente afectada. Los memoriales permanecieron meses. La Universidad de Calgary celebró ceremonias conmemorativas y estableció becas en nombre de las víctimas. Los servicios de apoyo continuaron asistiendo a estudiantes que presenciaron el ataque o perdieron amigos. La investigación había terminado, pero el impacto emocional no. Al acercarse la fase de juicio, el caso ya no trataba de probar culpabilidad en el sentido tradicional. Se trataba de determinar si Matthew de Groot, en el momento de la violencia, tenía la capacidad de distinguir el bien del mal. La respuesta a esa pregunta definiría no solo su futuro, sino también el legado de un caso que obligó a Canadá a enfrentar la frágil línea entre justicia penal y cuidado de la salud mental. El 4 de mayo de 2016, casi 2 años después de los apuñalamientos, un juez del Tribunal de la Reina de Alberta emitió la decisión que definiría el resultado legal de la masacre en la fiesta de Brentwood. Tras semanas de testimonios de psiquiatras forenses y la revisión de miles de páginas de registros médicos y declaraciones de testigos, el tribunal declaró a Matthew de Groot no criminalmente responsable por enfermedad mental de las muertes de Zachariah Rapwell, Josh Hunter, Katrina Montgomery, Jordan Segura y Connor Stevenson. El fallo no disputó lo sucedido. Los hechos eran incuestionables. De Groot había cometido los asesinatos. La pregunta ante el tribunal era más específica y compleja, si, en el momento de los ataques, podía comprender la naturaleza y la incorrección moral de sus actos. El juez concluyó que no. Los testimonios expertos establecieron que de Groot sufría esquizofrenia y atravesaba un episodio psicótico agudo el 15 de abril de 2014. Sus creencias sobre que quienes lo rodeaban eran hombres lobo y vampiros no eran metáforas ni exageraciones.
Eran delirios fijos. En ese estado, el tribunal determinó que él creía actuar para protegerse a sí mismo y a otros de un peligro inminente. La ley exigía que un hallazgo así resultara en un veredicto de no criminalmente responsable. Para las familias, la decisión fue devastadora. En las declaraciones de impacto leídas en el tribunal, padres y hermanos hablaron de las vidas arrebatadas y de los hitos futuros que nunca llegarían. Describieron cumpleaños pasados en silencio, habitaciones vacías y el trauma duradero de saber que los últimos momentos de sus hijos estuvieron marcados por el miedo y la violencia. Algunos expresaron ira contra un sistema que sentían había fallado. Otros se concentraron en recordar a sus hijos por quienes eran, no solo por cómo murieron. El veredicto no significó que DeGroot fuera liberado. Según la ley canadiense, una persona declarada no criminalmente responsable queda bajo la autoridad de una junta provincial. El enfoque cambia de castigo a seguridad pública y tratamiento. DeGroot fue retenido en un centro psiquiátrico seguro, donde su condición sería monitoreada y tratada. Su caso se revisa periódicamente, con decisiones sobre detención, libertad condicional o alta basadas en evaluaciones médicas y riesgo para el público. La reacción pública al fallo fue intensa. Los medios en todo Canadá reflejaron confusión y debate sobre el significado de responsabilidad penal. Muchos luchaban por conciliar la magnitud del daño con un resultado legal que no implicaba prisión. Defensores de la salud mental enfatizaron que el veredicto no era una absolución, sino el reconocimiento de una enfermedad grave. Expertos legales señalaron que el estándar para un hallazgo así es alto y rara vez se cumple. El caso también impulsó conversaciones sobre salud mental en Canadá, especialmente para jóvenes adultos. Se cuestionó la intervención temprana, el acceso a tratamiento psiquiátrico y las señales de psicosis. Aunque no había evidencia de que el ataque pudiera preverse fácilmente, la tragedia subrayó las consecuencias de la enfermedad mental no tratada y las brechas entre síntomas emergentes y atención efectiva. Para la Universidad de Calgary y la comunidad de Brentwood, la recuperación fue lenta y desigual. Los memoriales permanecieron mucho después de los procesos judiciales. Se crearon becas y premios en nombre de las víctimas para preservar su legado a través de la educación y el servicio. Los recordatorios anuales continuaron, no como espectáculos públicos, sino como actos silenciosos de reconocimiento. Las 5 víctimas fueron recordadas no como grupo, sino como individuos. Zachariah Radwell, cuya vida apenas comenzaba, fue recordado por su calidez y humor. Josh Hunter, por su dedicación a la justicia y presencia reflexiva. Katrina Montgomery, por su compasión y compromiso con ayudar a otros. Jordan Segura, por su curiosidad y calma perspicaz. Connor Stevenson, por su disciplina, trabajo en equipo y generosidad. Sus muertes transformaron familias y amistades de maneras que no podían medirse con fallos judiciales o lenguaje legal. Para quienes los amaban, el juicio no ofreció cierre. Dio explicación, pero no alivio. El caso de Matthew DeGroot sigue regido por la ley de salud mental, no por penas penales. Su estatus es revisado por profesionales médicos y autoridades legales, con la seguridad pública como principio guía. El proceso es continuo, estructurado y cauteloso, reflejando la gravedad del daño causado y la complejidad de su enfermedad. La masacre en la fiesta de Brentwood sigue siendo uno de los casos más significativos y dolorosos en la historia criminal canadiense. Es una historia sin villanos simples ni resoluciones satisfactorias. Se sitúa en la intersección de violencia, enfermedad y ley, planteando preguntas incómodas sobre responsabilidad y prevención. En esencia, sin embargo, no se trata de doctrina legal o diagnósticos psiquiátricos. Es sobre 5 vidas jóvenes que terminaron en una noche destinada a la celebración. Sobre la confianza, quebrada en un instante, y sobre las secuelas que siguen cuando lugares ordinarios se convierten en escenarios de pérdida inimaginable. Lo que queda, años después, es la memoria, y la responsabilidad de recordar a las víctimas por quienes eran, no solo por lo que les ocurrió.